Bueno, vamos a saludar a esta altura de la mañana a Jennifer Stephan. Ella es analista económica de la CEPA, el Centro de Estudios de Economía Políticos Argentinos. Gracias, Ropiña. Hola Jennifer, ¿cómo te va? Buenos días, Guido Encina y la gente digna te saluda a esta altura de la mañana desde Posadas Misiones. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, un gusto escucharte, un gusto verte y te vemos muy bien. Sabemos que, voy a trabajar. Sabemos que sí, vamos a optimizar nuestro tiempo, pero sabemos que en Buenos Aires se levantan más tarde que acá. Nosotros nos levantamos recontra temprano y ustedes sus actividades arrancan por lo general entre las 8 y las 9, ¿o no? Sí, eso sí. En el interior del país, yo por ejemplo que trabajo en un banco también, los bancos acá abren a las 10 de la mañana y entiendo que en el interior abren a las 7 o 8, dependiendo la región, sí. Bueno, vamos a arrancar por uno de los temas que quizás más nos compete porque estamos discutiendo mucho en esta mesa y tiene que ver con el superávit anunciado por Javier Milei y por la respuesta que dio también Cristina Fernández de Kirchner como una de las, entiendo yo, líderes de la oposición, a cual remarcaba que el superávit responde a no pagar determinadas cuestiones relacionadas a la deuda, etcétera, etcétera. ¿Qué lectura tenés vos sobre estas expresiones y sobre el hecho de tener ese 0,2 puntos de superávit? No, bueno, nosotros lo que decimos es, ok, el superávit fiscal lo tuvo, efectivamente fue un 0,2% del PBI. La pregunta es cómo llegó a ese superávit, eso es lo que hace referencia a Cristina, ¿no? Digo, si no pagaste la luz, refiriéndose puntualmente, creo yo, a lo que es la deuda con Camesa, que es la empresa de energía, que en todo caso le debe mucho dinero a las otras distribuidoras de energía y demás. Pero ¿cómo se llegó? Bueno, fundamentalmente fue licuando a los jubilados, ¿no? O sea, 35% del superávit fue gracias a los jubilados, a la licuación de los jubilados. Después, la paralización prácticamente de la obra pública. En tercer lugar, también la quita de subsidios en distintos rubros, ¿no? Transporte fundamentalmente. Y lo último también, licuación de los salarios públicos. Hay algunas cosas, por ejemplo, lo de Camesa, está bien, es una deuda que no se pagó, es como decir no pague la luz y la voy a pagar el mes que viene, ok. Pero el resto, yo, por lo menos en CEPA, tenemos dudas de que algunas cuestiones no se puedan de alguna manera congelar en el tiempo, ¿no? Porque las jubilaciones, como viene ahora lo que es la fórmula jubilatoria que se va a actualizar por inflación, bueno, no va a recomponer lo que se perdió entre enero y marzo. De alguna manera tampoco hay seguridad de que van a recomponer los salarios de los empleados públicos o que se va a retomar la obra pública. Entonces eso puede ser algo que se congele en el tiempo. No sería una licuadora, sino más bien la motosierra, ¿no? La famosa, bueno, lo vamos a sacar de cuajo, o bueno, cristalizar los ingresos de los jubilados y demás. Eso por un lado, digo, después hay que ver cuán sostenible es en el tiempo, porque este superávit, primero que está siendo aguantado por el humor social y demás, que hay que ver hasta dónde, ¿no? En un punto eso es tolerable, pero por el otro lado, también mucho de este superávit se está logrando gracias a el comercio exterior o los impuestos que están relacionados al comercio exterior. Si en el mediano, largo plazo, el gobierno decidiera, por ejemplo, levantar el cepo, el impuesto país lo dejaría de recaudar, y eso explicó en buena medida por qué los ingresos le pudieron ganar a los gastos. Me quiero detener en el rubro jubilados. ¿Cómo es que pueden perder, se puede licuar tanto en las jubilaciones? Y se licuó porque la inflación de enero, febrero y marzo, o la acumulada entre diciembre, te diría, y febrero, fue mucho más alta de la actualización de marzo. En marzo les dieron un 27% a los jubilados, y solamente en enero la inflación había sido el 25%. Entonces, si vos les ajustás solamente el 27%, después hubo una recomposición en abril del 13%, pero tampoco alcanzaba para recomponer los salarios de jubilados. Entonces, ellos no están planteando una recomposición a como estaban a noviembre del 2023. Ellos están planteando un proporcional de recomposición y una cristalización, o sea, un congelamiento de ese salario de acá en adelante, ¿no? Y te voy a decir otra cosa, porque también hoy es importante hablar de la ley base que se va a discutir, no sé si lo estuvieron hablando,
pero hoy se va a discutir la ley base, la ley ómnibus dentro del Congreso Nacional, y una de las cosas que se van a discutir es la ley de moratoria previsional. En Argentina, por lo menos 7 de cada 10 personas se jubila gracias a la moratoria previsional. Es decir, aquellas personas que no han llegado con los años de aporte y se les permite pagar en cuotas los aportes que les faltaban y se terminan jubilando con la mínima. Lo que haría esta ley en todo caso es quitarle esa posibilidad a las personas que han sido, no sé, trabajado informalmente, que no han tenido sus aportes y demás, y en todo caso accederían solamente a la PUAM, que es la pensión universal para adultos mayores, que es el 80% de la jubilación mínima, y en todo caso también a las mujeres, por ejemplo, ya no se podrían jubilar a los 60, sino que lo tendrían que hacer, podrían acceder a la PUAM recién a los 65 años. Claro. O sea que ahí también la verdad que es un tema crítico para los jubilados de acá en adelante, ¿no? Buen día, Jennifer. Rosario Villalba te saluda. Quería preguntarte respecto a este tema de la ley base, justamente una de las críticas que aparece es que no podemos sostener la parte económicamente activa a los pasivos. ¿Esto es realmente así? ¿Cómo es el tema de las jubilaciones en Argentina en cuanto a esto? Es un tema complejo porque por lo menos los últimos 2 gobiernos no han podido sostener una buena jubilación, ¿no? Ni en el gobierno de Macri, que había caído muchísimo el poder de compra de los jubilados, ni tampoco en el gobierno de Alberto, con otra fórmula distinta se había podido darle un buen retiro, ¿no? Ahora, la solución es quitar a las personas que han sido, por ejemplo, ¿no?, en los años 90, porque cuando uno compra una moratoria, está comprando no solamente del 2008 en adelante, está comprando de 2008 para atrás también, años donde hubo 2 puntos de desocupación, años donde hubo mucha informalidad, hubo mucha gente sin laburo y demás. Entonces, ¿es la solución que vos quites la moratoria previsional? ¿Es la solución para los jubilados que vos de pronto les congeles el salario, les quites poder de compra? Hay que discutir el sistema previsional, bárbaro, estamos de acuerdo, sí, debería haber mucha más gente aportando. ¿Es la solución que vos le quites la moratoria previsional, le congeles me parece que no. Y hay otras cuestiones también, porque al mismo tiempo que se le está quitando la moratoria al trabajador, se le están dando moratorias a través de este paquete fiscal, a través de esta ley bases, se le está dando moratoria a aquellos que han tenido gente trabajando que no los han registrado, que los han registrado mal, y les dejan pagar hasta en 84 cuotas esas multas, o tal vez algunas van a ser condonadas, van a tener quita de capital. O sea, tenemos que discutir cómo sostenemos a los pasivos, como decís vos, a la gente que ya no trabaja. Está bien, pero es quitándoles derechos, es de esta forma, quitándole poder adquisitivo, no dejándolo jubilar. ¿Qué vas a hacer con esa gente que no se puede jubilar? Claro. Yo me pregunto qué van a hacer. Lo van a dejar porque hoy la PUAM ni siquiera alcanza para una canasta básica alimentaria. Es real. Claro. Es real. Claro. Jennifer, ¿qué tal? Damián te saluda. ¿Qué tal? El gobierno sigue insistiendo que consolidando el superávit va a empezar la recuperación de la economía y bueno, siguen hablando de la famosa B corta, de que la economía dentro de poco va a saltar. ¿Cómo estás viendo vos la situación de la actividad económica para el corto y para el mediano plazo? Bueno, no, particularmente a mí me parece que no va a haber una recuperación en B como él está planteando. Aparte, él lo está planteando también sobre rubros muy específicos. Él habla del campo, habla de la minería, habla del gas y el petróleo. O sea, está hablando de economías, que son bastante extractivistas, ¿no? Primarizadas. O sea, él está apuntando a un modelo económico bastante más extractivista, reprimarizado y demás, y ahí también se cuela un poco otra cosa que se va a discutir en la ley base, que es el régimen impositivo para las grandes inversiones, que le va a dar la posibilidad a estas grandes inversiones, que entendemos van a ir directamente a estas economías, ¿no? Más bien de hidrocarburos, gas, petróleo, campo y demás, le va a dar un montón de exenciones impositivas,
menos impuesto a las ganancias, como un 10%, van a tener 0 IVA, van a tener la posibilidad ilimitada de acceder al mercado único libre de cambios, van a poder importar sin pagar derechos de importación, lo cual también hace que muchas de las cosas que se producen acá, como cables eléctricos, otras cosas también, no se vayan a comprar acá y se vayan a poder importar. Y digo, estas economías, nosotros también lo que estamos viendo es que son economías que no han generado tanto trabajo a lo largo de estos últimos 15 años. Ayer lo decía Hernán Lecheder en una nota. La minería, por ejemplo, ¿no? En 15 años solamente generó 17.000 puestos de trabajo. O sea que si vas a apuntar a estas economías que están, digo, que no generan tanto trabajo y que además les vas a dar a estas grandes inversiones la posibilidad de no pagar impuestos y demás, bueno, no vas a generar empleo y tampoco vas a generar recaudación impositiva. Entonces va a ser un win-win para las empresas que en todo caso no van a apostar porque tampoco se les está pidiendo, che, mirá, está bien, ¿sabes qué? Te voy a dar todas estas exenciones, pero me vas a tener que producir acá algo. Me vas a tener que producir un producto con valor agregado, como va a pasar con el litio. El litio tranquilamente podría ser extraído, se podría hacer el carbonato, pero también se podría hacer la celda de litio en Argentina, produciendo un montón de puestos de trabajo. ¿Cómo no le vas a poner esa condición a las empresas? Con lo cual, bueno, esto un poco con lo que se va a tratar hoy, pero a donde apuntás vos que si va a haber crecimiento o no va a haber crecimiento, a mí me parece que con un consumo que está cayendo, porque el poder adquisitivo se está cayendo, con un problema grave que vamos a tener en los próximos meses, que va a ser la desocupación, ¿no? La caída de ventas y demás, el consumo interno te mueve el 70% de la economía. Si eso no se recupera, yo no veo el crecimiento en B. Por ahí vas a tener un crecimiento estadístico en términos de, bueno, va a haber más recaudación, va a haber más, se va a terminar liquidando la gruesa. Entonces, estadísticamente, también por la cosecha del año pasado, que fue bastante menor por la sequía, bueno, va a parecer como que estadísticamente tenés un crecimiento y demás. Pero la verdad es que yo no veo recuperación económica si no se recupera el mercado interno, y eso tiene que ver fundamentalmente con la capacidad de compra que tenga la gente. Claro. ¿Está bien el dólar como está o considerás que está un poco atrasado, ¿no? Que es una discusión que se viene dando, entiendo yo que externamente al gobierno. Y para el campo está atrasado, o sea, es un dólar que después de tanta inflación que hubo desde aquella, ¿se acuerdan, no? El aumento del tipo de cambio del 118%, donde ahí el campo podía sentir que estaba competitivo para liquidar. Hoy por hoy, la verdad es que en términos reales no está tan atrasado respecto de otros años. Pero la pregunta, me parece, es: ¿el campo te va a seguir liquidando? ¿Te va a terminar liquidando la gruesa con este tipo de cambio? Bueno, hay que ver eso, es una discusión que todavía está vigente. Hoy por hoy también tienen menos poder, no lo digo en términos no es tan estricto, pero como tenemos un tipo de cambio blend, que es 80% se liquida en mercado único libre de cambios y 20% se liquida en contado con liquidación desde que asumió Javier Milei, la verdad es que la liquidación de exportaciones viene siendo continua, no solamente desde el campo, sino también desde los hidrocarburos, por ejemplo. Entonces, por ahí tienen un poquito menos de poder de fuego el campo hoy para negociar, de che, mirá que si no te liquido, bueno, mirá que veníamos liquidando, o sea que no tenés tanto poder de fuego ahora. Pero bueno, la verdad es que Javier Milei o el equipo de Caputo dice que no va a haber una corrección cambiaria. Por algún lado le van a tener que devolver esa no competitividad o esa reducción de competitividad que viene teniendo el campo respecto de diciembre del año pasado. Vos mencionabas en el inicio, y apelando a la pertenencia que tenés dentro del CEPA, te pregunto porque decías todavía hay como una especie de buen humor social ante determinadas políticas económicas y variables que hacen que Milei siga teniendo una imagen elevada. ¿Hasta cuándo crees y qué tiene que pasar, digamos, como para que esto no sea así, si es que va a ser así? No, eso es una pregunta que yo no puedo contestar, digamos.
veo que hasta hace una semana, por lo menos antes de lo que fue la marcha universitaria, Javier Milei seguía teniendo una imagen muy alta y algunas consultoras ya están mostrando que después de la marcha universitaria se está como, de alguna manera, sí, se está resintiendo su imagen, que por cierto, después de la marcha universitaria tampoco se sentaron a dar quórum para discutir el presupuesto, ¿no? Todavía quedó como ahí pendiente. La verdad es que no sé qué tiene que pasar. Yo particularmente, para mí ya hay un proceso de nada. Bueno, pero vos hablabas de desempleo, Jennifer, y uno que por ahí conoce algo de la historia y que hemos vivido y atravesado el 2001 fue uno de los hechos que más marcaron a los argentinos para que salgan a la calle a manifestarse en contra del gobierno, ¿no? De manera mucho más estricta. En este caso, las manifestaciones que vivimos fueron bastante particulares, tanto la estudiantil como la de los sindicatos, la del 24 de marzo, etcétera. Sí, pero bueno, yo era chiquita en ese momento, pero no fue hasta que tocaron los depósitos a la clase media, y perdón, lo voy a decir así porque, pero el verdadero desastre fue cuando apareció el corralito, ¿no? Ese fue como la gota que rebalsó el vaso para que la gente directamente termine saliendo masivamente a la calle y demás. Hubo mucho aguante de parte de la población, te diría, más allá de que en el interior del país igual se estaba gestando el movimiento piquetero y demás, un montón de cuestiones, pero masivamente salió a la calle recién ahí, o sea que espero que, más allá de no para voltear al gobierno, ¿no? Sino que la sociedad le viene pidiendo a Javier Milei a través del paro general, a través de, no sé, ahora va a haber otro, ¿no? Pero a través de esta marcha universitaria, y demás, se le viene pidiendo al gobierno que empiece a recular con algunas medidas económicas, pero también pareciera que todavía tiene un recorrido para hacer, porque hace muy pocos meses está, y yo no lo veo reculando mucho en materia económica, la verdad. Es real. Es real. Lo observamos acá y lo comentamos bastante en nuestro programa. Te agradecemos mucho, Jennifer, la atención y que nos hayas Justo se cortó, qué lástima. Bueno, ahí se cortó. Vamos. No le pudimos saludar como quisiéramos.